Sí, Cuando hablamos de los textos, tenemos que hablar en primer lugar de una clasificación que esta sí ya nos afecta a los textos que nos van a poner el día del examen, porque sí que es verdad que hemos hablado antes de clasificaciones del texto, pero que nos van a preguntar el día del examen. Si el texto es oral o es escrito, nos lo van a preguntar, porque los textos que tenéis son textos escritos, pero sí que os pueden preguntar, y de hecho os van a preguntar sobre las bases textuales o propósitos de los textos. A la base textual antes se la llamaba modalidad textual. En otro tiempo se llamó tipología textual, pero ahora los gramáticos modernos y el profesor que pone el examen utiliza esta terminología base textual. No os tenéis que preocupar porque si os preguntaran a qué base textual pertenece este texto, os van a poner si es expositivo, argumentativo, narrativo o descriptivo. Bueno, solamente 3 opciones vais a tener en cada pregunta. Entonces elegís aquella que cuadra más con el texto que tenéis y ya está. Es así de fácil, Vamos a empezar por el texto narrativo. El texto narrativo seguro que en algún momento de vuestra vida académica lo habéis visto. Porque el texto narrativo yo creo que es el que se explica primero. A los niños cuando están en primaria y empiezan a escribir pues algún cuento, algo parecido a una rondalla, una historia que les haya pasado, una anécdota familiar, lo que están escribiendo son textos narrativos. De hecho, la literatura, aunque no esté escrita, hay pueblos que todavía no tienen escritura y pueblos también de la antigüedad que no tenían escritura, tenían textos narrativos, porque la narración, contar cosas, está muy relacionado después también con crear grupo, con crear conciencia social o conciencia nacional. De hecho, por eso la épica empieza justamente con eso, y son textos narrativos. Entonces, ¿qué es un texto narrativo? El texto narrativo sería aquel texto, aquella forma de expresión utilizada para contar hechos o historias reales o imaginarios que les ocurren a unos personajes en un espacio y en un tiempo determinados. Por tanto, ya tenemos diferentes elementos que intervienen en la narración. Narrar es contar. Y puedo contar algo que me haya pasado. Imaginaos que viniendo aquí resulta que me he encontrado con un accidente de coche y os empiezo a contar qué es lo que ha pasado y cómo ha pasado y quiénes han intervenido. Entonces, lo que estoy es contándoos, en este caso narrándoos, un hecho real. Puede ser un hecho de ficción, algo que yo me invente, una historia, un cuento, un chiste, ¿sí? Serían textos narrativos, pero atención, tiene que pasar algo. No tiene que ser meramente describir una situación, sino que en esa situación tiene que pasar algo. Y tiene que pasar algo de manera que entre el principio de lo que yo estoy narrando y el final haya algún tipo de cambio. Si no, no es un texto narrativo. Ese texto narrativo suele estar protagonizado por un personaje o más de un personaje en un espacio y en un tiempo determinados. Esta tarde, viniendo hacia aquí, en la carretera entre Pollensa y Sa Pobla, me he encontrado con un accidente de coche. Ya está, ya tengo el lugar, la carretera, y ya tengo el tiempo esta tarde. Por tanto, ya tengo el marco narrativo en el que se va a situar mi narración. Y luego, a partir de ahí, empezaría a contar lo que ha pasado. Cuando hablamos de la narración, tenéis que tener en cuenta que, como acabo de ejemplificar ahora, me puedo encontrar con narración literaria o con narración no literaria. Cuando le contáis a alguien lo que os ha pasado, eso es narración no literaria. Simplemente estáis dando fe de unos hechos que os han sucedido y no tenéis ninguna intención de crear mundos fantásticos, ni de ficcionar nada, ni de inventaros una historia. Cuando nos encontramos con una novela, con un cuento, cuando nos encontramos, por ejemplo, con un chiste, ahí lo que nos encontraríamos sería una narración literaria, una fábula, una rondalla, ¿sí? Eso serían narraciones literarias. ¿Por qué? Porque no responden a algo que ha pasado, sino que responden a una ficción de alguien que se ha inventado esa historia. Además de todo eso, tenemos que tener en cuenta también lo que os he dicho, que narración no literaria es la que utilizamos normalmente cuando contamos algo que nos ha pasado, eso de que llegas a casa y le preguntas a tu hijo, a ver, ¿qué has hecho hoy? Y él te empieza a contar, bueno, excepto que sea adolescente, que entonces no cuenta nada,
pero luego se le pasa antes y después, cuenta cosas. Vale, pues ahí nos encontraríamos también con narración no literaria y, como os he dicho, las novelas, los cuentos serían narración literaria. Otra cosa que también tenéis que tener en cuenta es que la narración normalmente no aparece sola. Especialmente cuando es narración literaria, encontramos también partes que son descriptivas y encontramos también partes que son dialogadas. Las novelas, no sé si leéis habitualmente, pero si leéis, cuando leéis una novela, me da igual del género que sea, ciencia ficción, fantástica, romántica, novela de detectives, novela de aventuras, muchas veces empiezan con una descripción o del lugar, o del personaje, o del cadáver, si es una novela de detectives, y hay partes que son narradas, cosas que pasan, pero también hay diálogos entre los personajes. Encontrar en un texto largo narración pura es complicado. La narración normalmente se combina con otras bases textuales. Lo que hay que mirar siempre es lo que predomina, siempre. Igual que cuando hablemos del texto argumentativo, veremos cómo el texto argumentativo normalmente es expositivo argumentativo. Para argumentar normalmente necesitamos primero exponer, pero lo que hay que mirar es lo que predomina. Si se cuentan unas cosas que les pasan a unos personajes en un tiempo y en un lugar determinado, nos encontramos con un texto narrativo. Vale, ¿cuáles son los elementos que constituyen la narración? Bueno, en primer lugar, la narración lo que tiene es una acción, es decir, aquello que pasa. Lo que yo estoy contando, la historia, los hechos, los sucesos, eso constituyen la acción narrativa. Y esa acción narrativa se compone de una serie de acontecimientos que van sucediéndose. De manera que, de forma general, porque luego veremos cómo puede haber algún tipo de variación, de forma general, las secuencias o las bases narrativas son tripartitas. Nos encontraríamos con una primera parte, que sería el acontecimiento inicial, en el que normalmente se incluye la situación de la que parten los personajes y también normalmente el marco narrativo y temporal. Pensad en los cuentos infantiles. Había una vez, hace muchos, muchos años, en un país muy lejano, una princesa que quería ser guerrera. Yo qué sé, ¿sí? ¿Lo veis? Ahí nos encontraríamos con el acontecimiento inicial, la princesa que quiere ser guerrera, y nos encontraríamos con el marco espacio-temporal, hace muchos, muchos años, en un país muy lejano. Sí, los cuentos infantiles son muy buenos ejemplos de textos narrativos porque tienen las partes muy delimitadas. A partir de ahí nos encontraríamos con los acontecimientos centrales o nudo. También de forma muy coloquial, se suele decir que las narraciones tienen presentación, desarrollo y desenlace, presentación, nudo y desenlace. Lo que pasa por en medio, esos acontecimientos que hacen avanzar la acción, serían la parte central, los acontecimientos centrales. Y luego nos encontraríamos con el final o el desenlace, que sería la solución a la situación planteada. Digo esto de forma general, porque me imagino que sabéis que os podéis encontrar con narraciones de final abierto. Hay narraciones que cuando tú llegas al final, una novela o un cuento, pero normalmente una novela, hay veces que dices, bueno, ¿y ahora qué pasa? Como estas películas, pensad también en las películas, estas películas de final abierto, que dices, pero se queda el chico con la chica, pero ¿qué pasa? Al final está muerto, está vivo, lo matan, que el avión se cae, no se cae, que hay mucha gente a la que le pone muy nerviosa que los finales sean abiertos, y en general nos gustan los finales cerrados, y más esos finales cerrados y que luego al final de la película te cuenten 5 años después y que todavía veas como un segundo final. Pero bueno, a mí por ejemplo me gustan mucho los finales abiertos, sobre todo si me ha gustado mucho la obra, o la novela, o el cuento, la historia, la película, me gusta mucho imaginarme qué es lo que les pasa después a los personajes, pero en general a la gente no le gustan los finales abiertos. Las partes no son buenas. Las segundas partes, bueno, pero es que no importa ni que haya segunda parte. Y además, perdona, la segunda parte del Quijote es mejor que la primera, y la segunda parte de la Guerra de las Galaxias, que es el Imperio Contraataca, es mejor que la primera. Entonces hay excepciones, hay excepciones. Pero bueno, a mí me gusta eso de dejarlo abierto no para continuar, sino para imaginarme yo lo que quiera. A mí, no sé, hay una película, no sé si lo habéis visto, Lost in Translation, que es una película de una pareja en Japón,
Y al final, incluso, es un poco de spoiler, pero bueno, ella le dice algo a él al oído, al final, y ni siquiera sabemos qué es lo que le dice al oído. Y entonces eso sí que es un final abierto, que no sabes qué es lo que va a pasar. A mí me gusta, pero mucha gente se indigna con los finales abiertos. Por eso os he dicho que esto es lo que nos encontramos de forma general, pero luego hay excepciones, igual que nos encontramos con narraciones que no empiezan con una presentación de los personajes o del lugar, sino que empiezan en lo que se llama in medias res. In medias res, a vosotros en los apuntes creo que os falta una S. In medias res consiste en que, en lugar de decirte había una vez una princesa que quería ser guerrera, o hace muchos años en un reino muy lejano había una princesa que quería ser guerrera, no. Nos encontramos a la princesa con la espada levantada, dispuesta a atravesar el corazón del dragón. Y cuando la princesa tenía la espada levantada y estaba a punto de atravesar el corazón del dragón, de repente de una nube no sé qué. Si el cuento es empezar así, nos encontraremos con una narración in medias res, que empieza en mitad de la acción. Nos podemos encontrar con una estructura que se llama in extrema res, que empieza por el final. Hay muchas películas así que empiezan por el final y que luego dan la vuelta y que vas reconstruyendo a partir del final. Es también una estructura que se da en algunas novelas. Aparte de todo eso, cuando hablamos del tiempo en la narración, nos podemos encontrar con tres tipos de tiempo diferente. Por una parte, el tiempo del discurso, es decir, el momento en el que el autor o la autora escribe aquella historia. El año pasado, los que hicieron tercero de SPA conmigo, leyeron una novela de Arturo Pérez Reverte que es Sil. Esta novela cuenta parte de la vida del Cid. Claro, la novela está escrita en el siglo XXI, por tanto, el tiempo del discurso sería el siglo XXI, el tiempo de la historia contada, es decir, cuando ocurren los acontecimientos narrados, ¿sí?, sería el tiempo que transcurre la historia, y después el tiempo referencial histórico sería la Edad Media, porque es cuando suceden los hechos que Arturo Pérez Reverte cuenta en sí. ¿De acuerdo? ¿Tiempo de historia contada? ¿Puedes explicar otra vez? Sí, el tiempo que pasa entre el principio y el final de la historia, si son unos meses, unos años o lo que sea. Sí, luego lo veremos en un ejemplo. El espacio. Mira, el espacio narrativo indica dónde suceden los hechos y muchas veces el espacio es importantísimo. El espacio nos marca, no sé, si yo quiero contar una historia, la tengo que situar muy bien en un sitio determinado. Imaginaos, por ejemplo, que yo quiero contar una historia que sea muy claustrofóbica, de gente que tiene problemas para comunicarse, de gente que está muy sola. ¿Dónde la puedo situar? La puedo situar en una habitación, la puedo situar en una casa cerrada. Pero normalmente, si quiero situar una historia claustrofóbica, no la voy a situar en un campo abierto y gente que se mueve de un sitio a otro. Por tanto, el lugar en el que yo sitúo la historia, si quiero situar una historia de ciencia ficción, hombre, a lo mejor situar una historia de ciencia ficción, pues no sé qué deciros, en un muro, a lo mejor me cuesta un poco. Situar en el planeta Wellstitcher 32, pues hombre, como que pega un poco más aunque ese planeta no exista, ¿sí? Entonces voy a situar las acciones en función del lugar, o al revés, voy a situar el lugar en función de las acciones. Muchas veces el escenario de los acontecimientos tiene que ver también, como os he dicho, con el devenir, con el transcurso de lo que se nos está contando. Más cosas, los personajes. Cuando hablamos de personajes nos encontramos con personajes protagonistas, que serían aquellos a los que les pasan los hechos fundamentales en la acción, y dentro de los protagonistas nos encontraríamos, personajes principales, nos encontraríamos con el protagonista y nos encontraríamos con el antagonista. El antagonista, muchas veces pensamos que es el malo de la acción. No, el antagonista no es el malo. El antagonista es el que pone barreras, el que pone problemas para que los deseos del protagonista se cumplan.
Y, de hecho, hay novelas en las que protagonista y antagonista van intercambiando los papeles. A lo mejor no habéis leído la novela, pero a lo mejor habéis visto alguna versión de Frankenstein, alguna versión cinematográfica de Frankenstein. Frankenstein es el científico que a partir de trozos de cadáveres crea vida, una criatura. El Frankenstein no es el que lleva aquí los tornillos, Frankenstein es el científico que crea a la criatura, ¿sí? Que en la novela no tiene nombre, además, es la criatura o el monstruo. Hay un momento en el que el protagonista es Víctor Frankenstein y el antagonista es el monstruo, pero en la novela se intercambian los papeles. Hay un momento en el que el protagonista es el monstruo y el antagonista es Víctor Frankenstein. Por tanto, protagonista y antagonista pueden intercambiarse los papeles. Y repito, no es necesariamente el malo. Es fácil decir que en Caperucita Roja el antagonista es el lobo y la protagonista es Caperucita. Pero cuando el texto es un poco más complicado, no siempre el antagonista es el malo, es aquel que se opone a los deseos del protagonista. Junto a ellos nos encontraríamos a los personajes secundarios. Muchas veces esos personajes secundarios lo que nos ayudan es a acabar de redondear al protagonista y al antagonista. Y hay muchas novelas en las que los secundarios acaban siendo tan importantes que se acaban convirtiendo en protagonistas de novelas posteriores. Y eso también pasa en las series de televisión. Bueno, ya es una serie que es un poco antigua, pero a lo mejor os suena Aída. Vale, Aída era un personaje de 7 vidas. Había una serie que era 7 vidas y había una señora que limpiaba en el bar del protagonista de 7 vidas y aquella señora, que era Carmen Machi, tenía una familia tan disfuncional y tan especial que acabó convirtiéndose en protagonista, siendo una secundaria en 7 vidas, acabó convirtiéndose en protagonista posterior. A esto ahora se le llama spin-off, pero esto no es una invención de la televisión ni de las series, esto ya lo hacía Benito Pérez Galdós. La novela del realismo tenía personajes secundarios que luego se convertían en protagonistas de novelas posteriores. Pues eso pasa, que muchas veces pasa en las películas, hay personajes secundarios que se comen a los protagonistas y que casi piden ellos mismos una película. Bueno, pues eso ocurre también en los textos narrativos, porque pensad que al final las películas también son textos narrativos. Y luego muchas veces nos encontramos con personajes terciarios o personajes marco o comparsas, que se le llama de las 3 maneras, y esos personajes son personajes planos que no evolucionan y que son aquellos que muchas veces son arquetípicos. Pongo un ejemplo, pero me vais a entender muy bien, un ejemplo un poco tonto, pero películas americanas de instituto, ¿sí? La protagonista es una chica que no es muy agraciada físicamente, aunque luego resulta que es un pibón, porque luego resulta que se quita las gafas, se quita el corrector de dientes y es, en fin, ¿vale? Que se enamora del quarterback, que no sé muy bien qué es, pero que juega fútbol americano, y luego allí nos encontramos con una serie de personajes que los rodean, algunos secundarios y otros comparsas. Por ejemplo, la jefa de las animadoras, que esa es típica y arquetípica, rubia, con ojos azules, delgada, mala, envidiosa, que está también enamorada del quarterback, que al principio es novia de él, pero que al final, naturalmente, el quarterback se va con la patito feo, que era un cisne al final, ¿vale? Veis que nos encontramos con unos personajes y esos personajes muchas veces se repiten una y otra vez en ese tipo de películas y al final son muy fáciles de identificar porque son arquetipos, ¿sí? O la madrastra mala, ¿sí? O la hermanastra mala, o el hermano travieso. Ese tipo de personajes que aparecen en muchas narraciones, al final son personajes planos, que no evolucionan, ¿vale? Narrador, atención al narrador. El narrador puede ser de diferentes tipos. Nos podemos encontrar con narradores en primera persona. Cuando el narrador es en primera persona, el narrador cuenta porque yo, porque hice, porque me pasó, porque conocí, porque me encontré, porque me caí. Y ese narrador en primera persona puede ser, atención, el narrador protagonista, que es lo más normal, pero también puede ser un narrador testigo. Ejemplo, Sherlock Holmes, el detective. Sus novelas, cuando las escribió su autor Arthur Conan Doyle, están escritas en primera persona, pero no las cuenta él, las cuenta el Dr. Watson.
Sabéis que Holmes va acompañado de un médico que es amigo suyo, que es el que le ayuda en los casos. Pues las novelas de Holmes están narradas en primera persona, pero no por el protagonista, sino por en este caso, narrador testigo que ve lo que hace y lo que le pasa al protagonista. No es lo más normal, pero pasa muchas veces. Estoy deseando ver la película de Bayona sobre el accidente de los Andes. Sabéis que es la película, la no sé qué de la nieve se llama, que es la película española que va a competir en los Oscars, y por lo visto hay un narrador en primera persona, pero no es ninguno de los protagonistas. Entonces dicen que luego al final de la película es cuando entiendes quién en realidad te está contando la película. Entonces ya he leído eso, ya me han hecho un poco de spoiler, pero bueno, eso es lo que he leído, ya veremos. Va. El narrador también puede ser en segunda persona. Ese narrador en segunda persona es bastante más raro. Un narrador en segunda persona es alguien que habla porque tú hiciste, porque tú dijiste, porque a ti te pasó, porque tú no sé qué. Hay un caso maravilloso en la literatura española de un narrador en segunda persona que es 5 horas con Mario de Miguel Delibes. En 5 horas con Mario de Miguel Delibes nos encontramos a Carmen, a quien se le acaba de morir el marido, que vela el cadáver de su marido por la noche, ha querido que la dejen sola con él y durante 5 horas hace un monólogo recordando lo que ha sido su vida con él. Pero en lugar de decir porque yo hice o porque a mí me pasó, es un reproche continuo a su marido, a la vida que ha llevado con su marido. Y toda la novela está narrada en segunda persona. Como si el marido, como si el cuerpo presente de su marido, del pobre Mario, le fuera a responder porque tu marido hiciste, porque tu Mario, porque tu Mario, porque tu Mario, porque tus hijos Mario, porque tú a mí me no sé qué. Y es maravilloso porque en teoría lo que Miguel Delibes refleja es una mujer que ha tenido un matrimonio muy infeliz porque su marido le ha dado muy mala vida, y cuando ella se va retratando hablando de ese matrimonio, tú entiendes perfectamente que Mario se muriera y descansara, porque vaya bicho es Carmen, vaya bicho. Pero lo más curioso es que intenta justificarse, intenta echarle la culpa de todo al pobre Mario, cuando ella de verdad, o sea, es una arpía. Bueno, en cualquier caso, ese tipo de narrador, porque tú, es raro. Lo podemos encontrar en algunas narraciones, pero no es lo más habitual, ni mucho menos. Lo que es más habitual, junto con el narrador en primera persona, es encontrarnos un narrador en tercera persona. Ese narrador en tercera persona puede ser un narrador omnisciente. ¿Qué es un narrador omnisciente? Un narrador omnisciente es aquel que no solamente nos dice lo que hacen los personajes, sino que también nos dice lo que sienten los personajes y lo que piensan los personajes. Omnisciente es una palabra del latín que significa que lo sabe todo. Entonces, un narrador omnisciente es aquel que nos dice qué es lo que piensan y qué es lo que sienten los personajes. Es como si se metiera en la cabeza de los personajes, ¿sí? Existe un narrador objetivo u observador, que es aquel que cuenta la historia desde fuera y que no nos dice qué es lo que piensan los personajes. No es tan habitual, es muy raro encontrar un narrador en tercera persona puro, un narrador en tercera persona observador. Normalmente el narrador tiende a contarnos lo que piensan los personajes, pero yo, que soy muy fanática de la novela negra, a mí me gusta mucho la novela de detectives, yo sí que he leído algunos autores que son absolutamente objetivos, que no sabes en ningún momento ni lo que piensan los personajes, ni los detectives, ni los asesinos, porque es como si transcribieran interrogatorios policiales. Las novelas no son exactamente interrogatorios policiales, pero es como si fuera una transcripción de las pruebas que se encuentran y de los interrogatorios, y solamente al final entiendes qué es lo que ha pasado, pero no sabes qué es lo que piensan ni qué es lo que sienten los personajes. Esas novelas en general son muy frías, Es igual que si yo viniera aquí con una cámara y yo después transcribiera lo que yo veo que vosotros hacéis. Incluso las caras que ponéis, pero sin deducir o sin inferir lo que vosotros estáis pensando.
repito, ese tipo de narrador objetivo observador es un poquito más extraño. También me puedo encontrar con un narrador testigo, un personaje secundario que narra lo que ha pasado en tercera persona, no en primera persona. No es Holmes el que está dentro de la acción, sino que es un personaje secundario que cuenta algo que él ha visto. Sí, pero en tercera persona. Tampoco es tan habitual. Y luego a veces sí que nos encontramos con una narración múltiple o colectiva. Esto es muy interesante. Son novelas o cuentos, pero normalmente son novelas que cuentan la misma historia desde diferentes puntos de vista. Y yo he visto alguna serie, había una serie de televisión, hay una serie de televisión, no sé en qué cadena, en qué plataforma está, que se llamaba The Affair, que era una historia de una infidelidad. Un hombre que se enamora de una mujer, esta mujer está casada, él está casado, y en los capítulos de la primera temporada se cuenta la historia de amor alternativamente entre él y la amante. Y entonces cuenta la historia él desde el punto de vista de él en un capítulo y luego ella, él, ella, y luego en la segunda temporada nos encontramos ya también los puntos de vista de las otras dos personas del cuadrilátero este amoroso. Es curiosísima la serie porque incluso la ropa que llevan ellos el día que se encuentran por primera vez es diferente en la historia que ella cuenta y en la historia que él cuenta. En la historia que ella cuenta, ella va vestida con un vestidito de flores, como muy recatado. En la historia que él cuenta, ella va vestida con un vestido súper sexy. Entonces, en la historia que él cuenta, nos encontramos como que ella se le tira encima, y en la historia que ella cuenta, es él el que se le tira encima a ella. ¿Me entendéis? Entonces, es la misma historia contada desde diferentes puntos de vista. Hay un autor inglés que es Darrell, se apellida, que tiene una historia que es el Cuarteto de Alejandría, que viene a ser eso. Es una historia de amor contada por los 4 protagonistas. Cada uno de los libros, de los 4 libros que componen este cuarteto, es la misma historia contada desde cada uno de los personajes, ¿no? Eso se ve muy bien también en los juicios, cuando dos personas que han visto la misma escena relatan cosas completamente diferentes. Entonces ahí nos encontraríamos con un texto narrativo de narración múltiple o colectiva. Después a veces nos encontramos con diálogos sin narrador. Yo me he encontrado con novelas que son completamente diálogos y que tú a partir de ese diálogo reconstruyes la acción. No es lo más habitual, pero también. Bueno, dos términos que son, pueden dar lugar a confusión, pero que no tendrían que confundirse. El narrador, bueno, primero el narrador y el autor. El autor es una persona, el narrador es otra. En el caso que os he contado de 5 horas con Mario de Miguel Delibes, el autor es Miguel Delibes. La narradora es Carmen, que es la que cuenta la historia. Una cosa, repito, es el autor, Arthur Conan Doyle, y otra cosa es el narrador, Holmes. ¿Sí? Narrador es el que cuenta la historia, autor es el que escribe la historia. Ahora, a partir de todo eso, nos encontramos con el narratario, que no es lo mismo que el lector. El lector es el que lee la historia, pero el narratario es aquel que dentro de la ficción se supone que es el destinatario de esa narración. Me explico. En el caso de Frankenstein, de la novela de la que he hablado antes, la historia se la cuenta un tal Capitán Walton a su hermana. Porque este capitán está en el Polo Norte en un barco y resulta que hasta allí ha llegado Víctor Frankenstein. Entonces, el capitán le cuenta a su hermana, mira lo que en una carta de las que le escribe a su hermana le cuenta, mira lo que me ha pasado, ha llegado aquí un hombre desconocido, tal. En otra carta le cuenta, y después, detrás de este hombre desconocido, el monstruo no sé qué, tal, tal. Y la historia se supone que la autora, que es Mary Shelley, no nos la cuenta a nosotros, lectores, sino que es este Capitán Walton el que se la cuenta a su hermana. Por tanto, el narrador sería el Capitán Walton y la narrataria sería la hermana, a la que se le cuenta la historia. Otro ejemplo, Las Mil y una Noches. Vosotros sabéis que Las Mil y una Noches es un
una antología de cuentos orientales famosísima, y sabéis cuál es la historia, ¿no? Sabéis que un sultán es engañado por su mujer y entonces, después de matarla, decide que se casará, se acostará con la mujer con la que se case, pero la matará al día siguiente para que ella no le engañe. Entonces, el sultán tiene así unas cuantas mujeres hasta que el sultán se encapricha de una tal Sherezade, y Sherezade, que es muy lista, ¿qué hace? La noche de bodas, después de consumar el matrimonio, le cuenta una historia. Y cuando está a punto de terminar la historia, ella le dice: tengo mucho sueño, me estoy quedando dormida, si queréis saber cómo continúa la historia, mañana. Al día siguiente el sultán la visita otra vez, ella le cuenta el final de la historia del primer día, pero ¿qué hace? Empieza ya una segunda historia y repite la misma triquiñuela. Deja la historia a medias para que al día siguiente el sultán tal. ¿Cuánto tiempo dura eso? 1001 noches. Después de esas 1001 noches, el sultán ve que Sherezade es de fiar y que no le ha engañado, y entonces le perdona la vida, ¿vale? Ahí es donde está, por ejemplo, la historia de Sinbad el marino, de Aladino, están allí en las 1001 noches. ¿Quién es el narratario de la historia que cuenta Sherezade? ¿Nosotros que leemos las 1001 noches? No, el sultán. No todas las historias tienen narratario. Para que haya narratario tiene que haber esa ficción de que hay dentro de la historia alguien al que se le cuenta la historia. ¿Me entendéis, verdad? Sí. Vale. Finalmente, bueno, aquí tenéis un vídeo en el que se explican las características del texto narrativo. Finalmente, desde el punto de vista del lenguaje, ¿qué nos encontramos en un texto narrativo? Mirad, en un texto narrativo nos encontramos con muchos verbos, porque como pasan cosas, como hay acciones, nos encontramos con verbos como se callo, hablo, salto, río, yo qué sé, se movió, anduvo, lo que sea. Verbos muchas veces de acción, verbos de movimiento. Además de eso, nos vamos a encontrar en general, no siempre, pero en general, con verbos en pasado. Cuando nosotros contamos algo, utilizamos el pasado. ¿No sabes lo que me pasó el otro día? Resulta que salí de casa y al salir de casa, justo delante se cayó una maceta. Y yo pensé, mira, por un minuto no me ha pegado la maceta, pero resulta que sigo caminando y del piso de arriba me cae un niño de 2 años que se le había escapado a su madre, puse los brazos y entonces se me rompieron los brazos, pero le salvé la vida al niño, por eso llevo los brazos rotos. ¿Vale? Es un texto narrativo en el que yo he utilizado el pasado. Pero sí que es verdad que muchas veces en el texto narrativo usamos lo que se llama el presente histórico. ¿A que sí que muchas veces estamos contando algo en el pasado y de repente utilizamos el presente? Y entonces resulta que voy por la calle el otro día y me encuentro con mi prima. Y resulta que no la había visto hacía 2 años y cuando la veo completamente cambiada. Y le digo, ¿pero qué te has hecho? Ah, pues mira, que resulta que me he liado con un cirujano plástico y claro, estamos haciendo aquí práctica los dos y que me he cambiado la cara. ¿Vale? He utilizado el presente, el otro día voy por la calle y me encuentro con mi prima y mi prima me dice, sí, pero normalmente, aunque utilice el presente, es un presente histórico. Para más cercanía, algo que ha ocurrido en el pasado lo relato en presente. Estructuras sintácticas. Normalmente voy a utilizar verbos no copulativos, no voy a utilizar verbos ser, estar o parecer. Normalmente voy a utilizar verbos predicativos. Ya sabéis que los verbos se dividen en copulativos, ser, estar o parecer, predicativos, todo el resto. Normalmente en los textos narrativos encontramos textos predicativos. Más recursos de la narración. Normalmente, para que no nos perdamos en la narración está ordenada. Y está ordenada muchas veces incluso con conectores. Luego veremos de qué tipo. Muchas veces la narración utiliza deícticos. ¿Qué son deícticos? Deícticos son formas gramaticales que utilizamos para no repetir algo que ya hemos dicho antes. Por ejemplo, los pronombres. Blancanieves, ¿vale? Ella. Ella sería un deíctico porque para no repetir Blancanieves, luego voy a decir ella.
O cuando digo la madrastra la miró, ese la podría decir todo el tiempo Blancanieves, 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 pero entonces el texto atentaría contra una de las propiedades del texto, que ya sabéis que es la cohesión. Los deícticos sustituyen algo que ha ocurrido antes, que ha aparecido antes en el relato. Y son pronombres que sustituyen palabras que ya han salido antes, o también adverbios. En un país muy lejano vivía una princesa que quería ser guerrera. Allí, ella, dos deícticos, allí, que se refiere al país lejano, y ella, que se refiere a princesa. Eso es muy común en las narraciones, el uso de deícticos, esas formas gramaticales que sustituyen palabras que ya han aparecido antes. Además de eso, muchas veces nos encontramos con que los hechos se presentan con verosimilitud, aunque no lo sean. Esta tilde de esta sobra. Esta es de cuando todavía esta llevaba tilde, ya no la lleva, se la podéis quitar, no la lleva nunca. Hasta esa tontería que os he contado de mi prima, que me la encontré por la calle, que se había liado con el cirujano plástico, le he intentado dar una pátina de verosimilitud, que parezca verosímil, aunque no lo sea. Por eso nos queremos las historias de ciencia ficción, porque entramos dentro de ese juego y lo que no consentimos es que nos engañen. Si en la historia de ciencia ficción resulta que todo el mundo lee el pensamiento, lo que luego no podemos hacer es que nos engañen y resulta que unas personas sí y otras personas no. Pero una vez entramos en esa ficción, lo que tenemos que hacer es mantenerla. Le damos esa idea de que es verosímil, aunque no lo sea. Las relaciones entre el espacio y el tiempo, muchas veces, para que la redacción sea más verosímil, incluimos motivos reales o personajes conocidos, y eso ayuda a que la ficción sea más creíble, sea más verosímil. Cuando mezclamos personajes de ficción con otros que no lo son, los que no son de ficción ayudan a crear un entorno que nos parezca más realista, Para caracterizar los personajes, muchas veces tenemos rasgos físicos, pero muchas veces lo que tenemos es un perfil psicológico del personaje. Y a veces el perfil psíquico o físico y el físico y el psíquico o el psicológico están muy unidos. Y fijaos también los cuentos, cómo los personajes feos son malos. Y cómo nosotros tenemos todavía la idea de que la gente buena es guapa. Todavía, o sea, tenemos la tendencia a unir la belleza física con la belleza moral, digamos así. Es verdad, nos costaría mucho describir o encontrar en la ficción a un personaje muy bueno, que sea muy feo. Normalmente la tendencia es la contraria. La selección del enfoque narrativo no es lo mismo narrar algo en primera persona. El que está implicado en la acción normalmente la narra de una forma mucho más cercana que el que cuenta en tercera persona, que normalmente está más despegado y la acción es más objetiva. La perspectiva del narrador, por tanto, viene directamente de ese enfoque en primera, segunda, tercera persona. Y algo también muy importante, nos encontramos con que en los textos narrativos, si son literarios, nos vamos a encontrar también con metáforas, aliteraciones, enumeraciones, es decir, con recursos estilísticos, que los iremos viendo, los veremos en este tema, porque además el año pasado de las 50 preguntas de examen había 5 de recursos estilísticos, los iremos viendo, pero tenéis que tener presente que aparecen en las narraciones literarias. Entonces ahora, os voy a dar un cuento y a partir de este cuento vamos a trabajar las características de la narración en este relato.